El tema 6 de esta unidad 3, perdón, sí, unidad 3, es el anteproyecto o la propuesta de investigación, que es lo que nosotros estamos viendo. No una investigación propiamente, sino un anteproyecto. ¿Cuál es la diferencia? Que el anteproyecto es una recopilación de toda la información que nosotros en la investigación propiamente vamos a sacar. Es un formato pequeño con los datos principales de todo lo que nosotros vamos a avanzar en nuestra investigación. Es la propuesta propiamente, ¿no?, de investigación. Entonces siempre es un documento pequeño como el que estamos haciendo ahora, de 3 o 4, creo que máximo 10 hojas se le va a hacer. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar según algunos autores, según Arias y según la metodología con la que ustedes están trabajando? Más gente entra. Lo primero que vamos a encontrar, y esto también lo pueden encontrar, por favor, revíselo en su documento de compendio, es la portada. Esta portada, ustedes ya saben que debe tener sus características propias: membrete de la institución, la carrera, el tema, el autor, el año. Esto depende del profesor también, ¿no? Si el profesor quiere una hoja tipo APA, ya como las que las APA 7 te presentan, ok, pero si el profesor quiere que le pongamos el membrete de la universidad o alguna otra cosa, bueno, ya depende, ¿no?, del profesor o de la universidad. Hay algunas universidades que te ponen también eso de acuerdo a las características. Lo segundo que vamos a encontrar, bueno, la portada como un punto aporte. Después tenemos el problema de la investigación, que ya lo hemos visto, o el planteamiento del problema. El problema de investigación, que abarca, ¿qué abarca el problema de investigación? Abarca planteamiento del problema, formulación del problema, justificación del problema. Esto ya nosotros lo hemos revisado, lo hemos visto con ustedes, lo hemos trabajado, ya sabemos cómo se construye el planteamiento del problema. Ustedes lo han hecho, la mayoría lo han hecho bastante bien. El planteamiento del problema va de lo general a lo específico, va desde lo macro a lo micro, o como quieran decirlo ustedes, va de lo simple a lo complejo, va de lo general a lo específico, de tal manera que ustedes van planteando el problema desde las cosas más grandes hasta lo micro, ¿no? Como ya lo han hecho la gran mayoría y lo han hecho bastante bien. La formulación del problema es la famosa pregunta. En algunos casos, algunos investigadores te ponen una pregunta, generalmente, ¿no? Y es la pregunta de investigación delimitada. Otros autores te piden una pregunta principal y preguntas secundarias. ¿Por qué hacen esto? Por el cuadro que yo les enseñé hace unos días, en la que ustedes podían construir el tema, el título de investigación, reconociendo las variables, y después de eso, ese mismo título lo hacían y lo convertían en pregunta de investigación, y después ese mismo título lo convertían en objetivos de investigación, y después ese mismo título lo construían en la hipótesis de la investigación. Y ese mismo título servía para guiarse en el marco teórico. ¿Está claro lo que les estoy diciendo? Están embostezando algunos, me imagino que por hambre, pero tranquilos, no pasa nada. Okay. Entonces, eso es el planteamiento del problema, que ustedes ya lo tienen elaborado. Los objetivos de la investigación son, justamente como lo dice el documento, los objetivos son el camino que nosotros nos vamos a plantear a seguir en la investigación, qué es lo que nosotros vamos a querer hacer de esa investigación. Generalmente, los objetivos, como ya les dije, nacen también del título de la investigación, y el objetivo principal. Y los objetivos secundarios nacen de las variables. El objetivo de investigación, Arias dice que es un enunciado que expresa lo que desea indagar y conocer para responder a un problema planteado. Esa es la definición propiamente. Es decir, lo que nosotros aspiramos o debemos
debemos describirlos con claridad porque eso, por ahí va a ser el camino de nuestro estudio. Perdón, seguimos. Entonces, estos objetivos son en base al problema, también hacia el tema de investigación, ¿no? Eso también ya ustedes lo tienen elaborado. La hipótesis de investigación existen de acuerdo a algunos criterios, algunos tipos de hipótesis. Generalmente, la más conocida es la clasificación hecha por el mismo Arias en el 2012 y también por Hernández Sampieris, en la que te plantean 4 tipos de hipótesis: hipótesis de investigación, la nula, la alternativa y la estadística. Nosotros tenemos que despejarlas. ¿Por qué se plantea una hipótesis? Se plantea una hipótesis para plantear perdón, es que me pierdo con las ventanas. ¿Por qué planteamos la hipótesis? Porque, bueno, primeramente es una suposición que expresa la posible relación entre dos variables, a la cual se la formula para responder tentativamente al problema o pregunta de investigación. Y después tenemos que nosotros comprobarla o desaprobarla de acuerdo a la investigación que nosotros realicemos. Hay algunos tipos, como les decía, de hipótesis, y estas hipótesis se construyen también desde el título de investigación, que también ya lo conocen ustedes. Después tenemos el marco teórico. El marco teórico es el marco que le da vida. Antes de continuar, la hipótesis, chicos, solo se la plantea en los proyectos de investigación cuantitativos, no en los cualitativos, solo en los cuantitativos. En los cualitativos, la hipótesis puede aparecer al inicio o puede quedarse al final como preguntas tentativas en el final de su investigación. No hay una idea específica de dónde ubicar a la hipótesis en la investigación cualitativa. Acá sí es la tercera parte. El marco teórico es el marco conceptual propiamente de la investigación, es el sustento teórico. Ustedes no pueden hacer ninguna investigación sin tener un sustento teórico, es decir, cuáles son las teorías que sustentan su investigación. En este caso, no tengo aquí a la mano, me regalan un segundo, déjenme ver si tengo por aquí a la mano las presentaciones que le hice a ustedes para, porque para hacerlos más claros y no así nomás. Un segundito. Aquí está actividad 2, preguntas. Por aquí tienen que estar. Qué falla. Estaba buscando las preguntas, pero bueno. Ya mismo revisamos con un tema de investigación mejor todo esto, de lo que han hecho ustedes. El marco teórico es el sustento de su investigación. Este marco teórico tiene que ser construido en base a tesis, en base a revisión documental sustentada en hechos científicos, donde libros, artículos científicos, sobre todo, en la que de autores sobre el tema que van a investigar. ¿Y cómo elegir el marco teórico? El marco teórico es muy simple, elegir qué tenemos que ubicar en el marco teórico. Son las variables que nosotros iniciamos desde un inicio de nuestro tema de investigación. Si un tema de investigación dice, por ejemplo, el COVID y su influencia en el rendimiento académico de los niños de la escuela X, del sector X. Entonces, por un lado, o la emergencia sanitaria y su influencia en el rendimiento académico de estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían los objetivos? Por un lado, sería el mismo tema, pero con un verbo al inicio,
determinar la emergencia sanitaria y su influencia en el rendimiento académico de niños y niñas de la escuela tal. La hipótesis, ¿cuál sería? La emergencia sanitaria influye o incide en el rendimiento académico. Nosotros estamos asegurando eso, ¿no? Sí incide en el rendimiento académico de los niños y niñas. Si ven, sigo la misma línea. ¿Y cómo sería el marco teórico? ¿O qué tendríamos que construir en el marco teórico? Los capítulos o qué temas tendríamos que elegir. Obviamente lo de las variables. Si nosotros tenemos un tema que es la emergencia sanitaria y su influencia en el rendimiento académico de niños y niñas, ¿qué tendríamos que buscar? El primer capítulo. Todo lo que respecta a emergencia sanitaria, el COVID, etc. ¿Cuál sería el otro capítulo? Rendimiento académico, emergencias sanitarias, claro. Gracias, Javier. ¿Cuál sería el otro capítulo? Todo lo que es rendimiento académico, todo. Un tercer capítulo, todo lo que podría ser efectos emocionales, efectos cognitivos de los niños y niñas. ¿Ya? Alguien entró hablando. Ahí está, gracias. Listo. Entonces, miren, y entonces se va concadenando. Tenemos emergencia sanitaria y su influencia en el rendimiento académico. Ok, ese es el tema o el título. Los objetivos, lo mismo, colocándole un verbo. Determinar la emergencia sanitaria. ¿Cuáles serían los objetivos secundarios? Uno, la emergencia sanitaria, y el otro, el rendimiento académico. Listo. Para empezar, podríamos después colocar otro. Lo buscamos. La hipótesis general o la hipótesis de investigación, ¿cuál sería? La emergencia sanitaria influye en el rendimiento académico. Con marco teórico, ¿cuáles serían los capítulos del marco teórico? Un capítulo sería la variable 1 o la variable independiente, que es emergencia sanitaria. La otra sería el rendimiento académico. Otro sería, por ejemplo, el tema cognitivo, el tema pedagógico de los niños y niñas, por ejemplo. Efectos emocionales también, por supuesto, Javier. Gracias. Y así por el estilo. Entonces, hasta ahí seguimos con la misma línea. O sea, ¿por qué insisto siempre en recalcar todo esto? Porque por eso necesitamos construir un título de investigación perfecto. Recuerden que el título no es lo mismo que el tema. El tema puede ser, por ejemplo, el COVID y el rendimiento, el COVID y el rendimiento de niños y el rendimiento académico de niños y niñas. Ok, ese es el tema, perfecto. Pero el título ya tiene que ser delimitado, ya lo cambiamos. La emergencia sanitaria, su influencia en el rendimiento académico de los niños y niñas del sexto año básico de la escuela Génesis Saltos, del recinto Pimpiguací durante el año lectivo 2020, por ejemplo. ¿Ah? Entonces lo delimitamos bonito. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la información con la que después nos vamos a ayudar. ¿Por qué hacemos esto? Porque si no seguimos esta línea, después hacemos cualquier cosa con los objetivos y cuando vamos a hacer la hipótesis ya no sabemos qué hacer, y cuando vamos a hacer el marco teórico no sabemos cuál es el camino que teníamos que seguir porque lo perdimos en los objetivos o lo perdimos haciendo un título no bien hecho o mal. Entonces necesitamos construirlo bien. Por eso ha sido mi insistencia durante todo este tiempo de estar repitiendo lo mismo para que ustedes tengan clarito esta situación. Ok, después tenemos la metodología. Vamos a hacer un punto aparte ya mismo en la metodología, que la voy a explicar solo ella. Después de la metodología, los resultados esperados, los aspectos administrativos en una investigación son muy importantes, sobre todo en el tema social son importantes porque nosotros los trabajos o los proyectos sociales siempre son financiados por el gobierno local, por los gobiernos provinciales, por una ONG internacional, por lo que sea. Entonces necesitamos tener claro el tema administrativo de cómo vamos a manejar, por cuánto tiempo va a ser el proyecto, de tal manera que funcione.
Y obviamente esto está concatenado a los resultados, o los resultados están concatenados a lo de acá. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos resultados muy grandes o muy ambiciosos, capaz que no los podemos cumplir, porque económicamente no vamos a tener el dinero suficiente, o lo contrario. Y referencias bibliográficas. Es importante nosotros tener unas buenas referencias bibliográficas en todo. Eso ya lo sabemos, saben que aquí para eso tenemos que basarnos en las normas APA 7 y para eso tenemos que trabajarlos, tenerlas a nuestro lado. Otro más. TikTok, personas en el team, the best TikTok, esto no sé quién es, lo siento, no puedo admitirlo. Y por último, los anexos. Los anexos en un anteproyecto, no sé si aquí lo pidió el profesor, son aquellos documentos, como su palabra lo dice, anexos, que nosotros utilizamos para hacer nuestra investigación, como por ejemplo fotografías, la lista de participantes de las actividades, qué sé yo, alguien que me ayude a ver qué más que como anexos podríamos poner, las preguntas que se hicieron en las entrevistas o en las encuestas, exactamente, entrevistas, encuestas, los porcentajes, fotografías, ¿ves? Por acá dice Génesis, muy bien, las fichas, etc. Entonces, estamos clarito en esa situación. Ok. Entonces, de esta manera nosotros tenemos ese círculo cerrado, ese círculo de la construcción de un anteproyecto.